Vamos a ir a Segunda de Reyes. Capítulo 6. El capítulo no es muy largo, así que le voy a dar algunos versículos. Lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice del versículo 13, capítulo 6, versículo 13, y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieran a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, no es esta la ciudad. Seguidme y yo guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra. Nosotros conocemos la historia que yo acabo de leer, ¿verdad? Cuando Eliseo dice que los sirios lo perseguían para matarlo. Pero algo que me llamaba la atención de esta palabra, dice que en medio de este ejército, el rey preguntaba quién es el que está dando información. Y cuando uno de los sirvientes dijo: es Eliseo, es un profeta que hay por allá que sabe cosas sobrenaturales, porque así lo expresa la Biblia. Y dice la palabra de Dios que el rey dijo: vayan y atrápenlo. Y partió todo el ejército. Y dice que cuando el siervo de Eliseo vio la multitud que había, yo me imagino que ellos estaban, yo voy a suponer que estaban acostados, durmiendo, y se despertaron en la mañana, y el siervo salió y vio toda la ciudad rodeada. Estaban toda la ciudad rodeada, y ahí estaba el siervo, y cuando vio, dice que él dijo: ay, Dios mío, ¿qué haremos? Y dice que Eliseo hizo algo que a nosotros nos falta hoy en día. Dice que él oró a Dios. ¿Sabe lo importante que es la oración? Dice que Eliseo va y ora a Dios para que el Señor, para que Dios abriera los ojos del siervo. Que el Señor nos ayude. Que esta noche el Señor abra nuestros ojos para ver la grandeza de Dios, para ver el Dios que servimos, el Dios que adoramos, el Dios que camina, cierto, con este pueblo. Y dice la palabra de Dios que oró Eliseo y el siervo le fueron abiertos sus ojos. Y dice que el criado miró y los montes estaban llenos de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando el hombre por un momento estaba solo, con su criado solamente. Y dice que cuando este varón, dice que vio los carros de fuego y que estaban todos alrededor de Eliseo, entendió que el que estaba con él no era cualquier hombre. Cuando nosotros entendemos que el que va con nosotros es mayor, cuando nosotros entendemos que el que nos rodea es mayor, que venga quien venga, puede venir el enemigo, puede venir, no sé, muchas cosas a nuestras vidas. porque estamos en tiempos peligrosos.
Y dice la palabra que cuando el siervo vio los carros y vio el fuego alrededor de los carros, dice alrededor de Eliseo, dice que los sirios descendieron. ¿Para qué? Para apresar a Eliseo. Pero ¿sabe lo que Eliseo hizo de nuevo? Oró de nuevo. Y gloria a Dios por la oración. Porque Dios se agrada cuando el pueblo ora, cuando el pueblo intercede. Y dice la palabra que los sirios descendieron a Eliseo, dice, y oró Eliseo a Jehová. ¿Y sabe lo que pidió Eliseo? Te ruego, le dijo Eliseo a Jehová, que hieras con ceguera a esta gente. Santo es el nombre del Señor. Por eso yo les decía cuánto poder tiene la oración. ¿Y usted cree que Dios dudó cuando Eliseo le pidió? Dice que él, la palabra dice, conforme a la petición de Eliseo, dice que quedaron todos ciegos. Todo el ejército que venía a atrapar a Eliseo quedaron ciegos. Pero yo aquí me quiero detener. Cuando nosotros estamos en problema, cuando estamos en dificultad, ¿a quién oramos? ¿A quién ora usted? ¿A cuánto Dios le ha contestado la oración así? Levante la mano, a ver a cuántos. Pero las oraciones efectivas que usted ora hoy día y mañana está la respuesta. El mismo Dios que usted ora, el mismo Dios era de Eliseo. Pero sabe que Dios hace cosas mayores y cosas sobrenaturales. Pero cuando el pueblo oraba con fe, cuando el pueblo ora con fe, dice que los hombres quedaron ciegos. Y Eliseo les dijo, yo los voy a llevar a la ciudad para que vayan a buscar al que andan buscando. Gloria a Dios para siempre. Como Eliseo más encima se burlaba de ellos. ¿En qué momento estamos nosotros? ¿Podemos decirle al enemigo, oye, yo voy a pasar esta prueba y voy a salir victorioso? ¿Podemos engañar al enemigo a decirle, cuando tengo pena y estoy con depresión, yo voy a salir de esto porque el Dios que yo sirvo es el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac? ¿Podemos declarar eso nosotros? ¿Sabe cuánto poder tiene la oración? Porque yo les preguntaba si cuando oramos o Dios habrá respondido a alguna petición. Porque yo creo en este Dios todopoderoso. Porque el Dios que nosotros servimos, hermana, basta que pidamos con fe. Dice, pedidme y se os dará. Golpead, dice, y se abrirá. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Dice que Eliseo, luego que el Señor los dejó a todos ciegos, dice que Él los llevó, le dijo, yo los voy a llevar a donde aquel que andan buscando. Y dice que los llevó a la ciudad. Y allí en la ciudad donde estaban, dice, entraron a Samaria. Dice que Jehová abre los ojos de estos para que vean. Dice que fue Jehová que abrió los ojos de estos hombres. Pero aquellos donde Eliseo los llevó, ellos querían matarlo. Porque ellos eran enemigos del pueblo de Israel. Ellos los buscaban para matar, ancianos, jóvenes, niños, no les importaba. Pero aún así, cuando el rey le preguntó a Eliseo, ¿quieres que los matemos? Eliseo dijo que no. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Solo Eliseo dice que tuvo misericordia de aquella gente. Pero hubo una tregua. ¿Para qué? Para que esta gente no peleara más con el pueblo de Israel. Dice que luego comieron, compartieron, dice, pero eso fue solo una tregua que Eliseo hizo. ¿Para qué? Para que no hubiera más guerra. Nosotros no podemos tener tregua con el enemigo. No se puede. ¿Qué dice la palabra? Que tú sí sea sí y tú no sea no. ¿Cuántas veces hemos estado en ese campo de batalla? Hemos estado sin nada, sin nadie. Pero ahí está el Señor. Solo basta de orar. Eliseo dice que oró y quedaron todos ciegos.
Nosotros podemos orar y dejar ciego al enemigo, podemos dejarlo sordo, dice la palabra que mayores cosas haremos en su nombre. ¿Usted lo cree? Porque esto debería truenar con el amén. La palabra dice que mayores cosas haremos en el nombre del Señor. ¿Qué dice la iglesia? ¿Por qué es necesario el amén? Es así sea. Así sea, porque el diablo también escucha y también se sabe la palabra. Pero si yo no tengo la convicción de que voy a hacer que el hermano Daniel toque feo hoy día, ¿verdad? El hermano Daniel no va a tocar feo, ¿verdad? Es mi convicción, es lo que yo creo. Eliseo dice que él oró, venía todo un ejército persiguiéndole. Pero cuán efectiva es la oración, porque yo les hablaba de esta palabra. Sabe que yo tenía 3 palabras para predicar. Y yo dije, Señor, ¿de qué hablo? ¿De qué hablo? De la oración. Necesitamos orar. Necesitamos que lleguen los que están cautivos. Que llegue la prostituta, que llegue el alcohólico, que llegue el drogadicto. Pero que se arrepienta. ¿Estaremos preparados, pastor, como iglesia, para recibirle? Tenemos que estar preparados, porque palabra tenemos. Solo tenemos que interceder, solo tenemos que orar, solo tenemos que decirle al miedo, porque el siervo tenía miedo. El criado de Eliseo tenía miedo, dijo, cuando Eliseo le dice, hay una expresión, le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El siervo dijo, dio todo un ejército por mano. Yo me imagino cómo tiritaría ese pobre siervo, asustado. Pero cuando Dios te cambia la visión, cuando Dios te cambia la manera de pensar, la manera de sentir, empiezas a mirar con los ojos espirituales y ves que el peligro no era tan grande, y ves que el problema no era tan grande, y ves que la preocupación no es tan grande. Pero el enemigo te hace creer cosas que no son, te hace ver más allá de lo que tú puedas ver. Pero solamente faltó la oración de Eliseo y cambió todo el sistema. Cuando nosotros nos ponemos a orar, en nuestra familia tiene que cambiar el sistema, en nuestras vidas tiene que cambiar el sistema. Cuando nosotros nos ponemos a orar por una petición especial, algo tiene que acontecer. Dios tiene la autoridad para dejar ciego a tu enemigo, a ese que te persigue, a ese que no te deja dormir, no te deja comer, a ese que por las noches se hacen eternas. Dios tiene poder para hacerlo, para que el que te persigue quede ciego y se devuelva a buscar a otro en vez de llevarte a ti. Dios tiene la autoridad, tiene el poder, pero para eso yo tengo que tener la convicción de la oración. Tengo que tener la fe que lo que el Señor me dijo que iba a hacer, lo hará. Si el Señor sacó a Eliseo de ese lugar, lo puede hacer con nosotros. Porque sabe que el mismo Dios que oraba Eliseo es el mismo Dios de nosotros. Nosotros no hemos visto abrir las aguas. No hemos visto a Jesús caminar por las aguas. No hemos visto los milagros que Jesús hacía, que Dios hacía con el pueblo de Israel. No lo hemos visto. Pero somos bienaventurados. ¿Sabe por qué? Siéntase dichoso, bienaventurado significa dichoso. Alégrese porque usted no ha visto semejantes cosas, pero sí ha creído en este Dios de poder, pero sí ha palpado la misericordia de Dios. Santo es el nombre del Señor. Dice que Eliseo, cuando quedaron todos ciegos, le dijo al que mandaba, dijo, vengan, yo los llevo a buscar al que andan persiguiendo. ¿Cuántos podemos decir eso nosotros cuando estamos en la prueba? ¿Cuánto le podemos decir al enemigo, ya no me vas a torturar más? Porque el que está en mí es mayor. ¿Sabe qué? No sé si a usted o a mí nomás me pasa que a veces se me olvidan cuando estoy en la prueba hasta los textos bíblicos. ¿Pero será algo mío nomás? Yo creo que a veces vienen pruebas tan grandes que no logramos entender.
Pero dice la palabra que el que habita al abrigo del Altísimo moraremos ahí. Estamos bajo la cobertura de Dios. Y aunque el enemigo venga, hermano, con un ciclón de gente, dice que Él pelea por nosotros. Él pelea por nosotros. Él nos va a dejar ciegos. Él los va a apartar de tu vida. Él los va a sacar de tu vida. Porque este es el Dios que servimos. Este es el Dios que adoramos. Este es el Dios que usted todos los días se aparta para buscarle, para adorarle, para ministrarnos en los secretos de nuestra habitación, hermana. Cuán importante es orar en los secretos de la habitación, porque dice que Él responde en público. Él dice que nos da recompensa en público. Santo es el nombre del Señor. Este hombre dice que tenía miedo. Eliseo le dijo al siervo: no tengas miedo. ¿Cuánto hemos sentido miedo? Los que somos siervos hemos sentido miedo, ¿no? Hermana, estamos en la casa del Señor. Yo sí he sentido miedo. ¿Sabe? Mi esposo estuvo enfermo por 4 días. No comía. Lo llevé como 5 veces a urgencia. Y les voy a confesar algo. Estoy en mi casa. Tuve miedo de que él se muriera. Y cuando él se portaba mal, hermano Daniel, ¿qué le decía yo? Pero no lo diga. Ay, Señor, llévatelo. Cuando se portaba mal. Y tuve miedo. Porque el miedo es de humano. Hubieron grandes siervos en la Biblia que tuvieron pánico. Y Dios nos los desechó. Y Dios nos los dejó de un lado. Todo lo contrario, fue a buscarlos. Elías estaba en una cueva ahí tiritando de miedo. Pero Dios lo fue a buscar, envió a sus ángeles a buscarlo, a darle de comida. No tengas temor de decir: he tenido miedo. Porque si yo pregunto acá, todos hemos tenido en algún momento miedo. Este siervo tenía miedo, porque dijo: aquí nos van a matar. Pero bastó la oración de un profeta para que Dios hiciera el milagro. Faltó la oración de alguien que le creyera al Señor. ¿Usted cree que Eliseo dudó de la oración que él hizo? Dijo: Señor, ponle cegueras a todos. Y yo me imagino cómo andarían todos chocando, sin saber dónde ir. Bueno, el enemigo también podemos hacerle lo mismo. Podemos decirle al enemigo: ponte ciego y no me tortures más. Porque nosotros tenemos autoridad. ¿Y sabe lo que pasa? A veces el miedo nos quita la autoridad. A veces el terror nos quita la autoridad. Pero si el Señor dijo que mayores cosas haríamos en su nombre, yo no le voy a decir al enemigo: oye, ponte ciego, dice la Adela. Porque mi nombre no sirve. Pero si yo le digo al diablo: en el nombre de Jehová de los ejércitos, te pones ciego, el diablo queda ciego, mi hermano. Tenemos que ayudarlo a salir de la casa para que se vaya, porque no va a ver. Que el Señor nos ayude en esta noche. Que el Señor nos aumente la fe. Que cuando intercedamos, oramos por los enfermos, oremos con fe. La oración de fe sanará al enfermo. Porque si usted va a orar por orar, mejor no lo haga. Porque interrumpe las oraciones de fe. Pero si usted ora con fe, creyendo que el Señor va a cambiar su lamento en baile, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. ¿Sabe qué? Hay cosas que uno a veces no los conversa. ¿Por qué? Porque son demasiados personales. Pero yo viví algo muy terrible. Y yo lo voy a contar porque yo quiero que usted se afirme en la fe. Esto no es un cagüín, no es un chimichurri, no. Es algo que me pasó. Y yo lo voy a contar. No para que usted me tenga pena, no. Porque el Señor es el que tiene que tener misericordia de mí. Un día, eran las 3 de la mañana, y un espíritu vino a torturarme. Estaban toda mi gente durmiendo. Yo no sé si usted se enteró, pastor. Y yo lo único que quería, hermana, era salir arrancando porque el espíritu me ahogaba, me ahogaba, me ahogaba.
Y no era la Olguita Marina, pastor, sino que yo me estaba ahogando de verdad. Salí al patio en mi desesperación. Y yo lo único que clamaba, cúbreme en tu sangre, Padre, sácame de esto, Señor, no me quiero morir, no me quiero morir. Peleé con el Espíritu hasta las 6 de la mañana. Pastora, la llamé, ¿verdad? Muy asustada, porque sentía que me iba a morir. Llamé a la pastora, oré al Señor, dije, las profetas están cansadas de orar, la pastora no se cansa. Y llamé a mi pastora. Le dije, pastora, entre que podía hablar, le pedí ayuda. La pastora dice, ¿sabe qué? Sentí hasta cuando el espíritu salió por mi casa para afuera. Porque en la pieza de mi hija dice que se movió, pastor. Se movió. La pieza se movió. Y mi hija el otro día me dice, mamá, tembló anoche a las 6 de la mañana. Yo le dije, no tembló. Pero yo sé quién la hizo temblar. ¿Sabe? Y la pastora oró por mí y el Señor hizo. Pero el Señor me dijo, lee esta palabra, el Salmo 91, que después yo le conté a mi pastora. Todavía la pastora no predicaba de la palabra que el Señor le había dado a ella. Porque esto pasó 2 días antes, ¿verdad, pastora? Y el Señor me dice, lee el Salmo 91, ahí hay promesas que yo tengo para ti y tu casa. ¿Sabe? Lo único que yo abrí la Biblia y empecé a leer y empecé a llorar, empecé a reprender, empecé a orar. Y ahí me di la valentía porque recordé todas las promesas que había en el Salmo 91. Tomé aceite, ungí la casa, nadie se dio cuenta, hermano, porque estaban todos durmiendo. Pero me recordé de las promesas que Dios me había hecho. A veces nos olvidamos, porque el miedo es tan grande que nos olvidamos de que Dios tiene promesas para nosotros. Y cuando yo me olvido de las promesas que Dios tiene, el diablo acecha. El diablo nos atrapa. Yo lo único que dije, Señor, aquí estoy. Pero fue algo que yo no había vivido, hermano. Nunca había vivido eso. Y hemos trabajado con la pastora en muchas áreas de liberación. Pero nunca había sentido lo que yo sentí esa noche. Y yo entendí que en medio de mis miedos, el enemigo abusó. Porque eso hace el enemigo. Este siervo también tenía miedo. Pero había uno que oraba. Y cuando Eliseo oró, dice que Dios hizo. Y él llevó al pueblo, a los que lo perseguían, a la ciudad a buscar al que andaban buscando, y era él. Que esta palabra nos enseña a nosotros que a veces nuestro miedo nos hace perder la bendición, que a veces nuestros temores hacen que Dios no actúe por miedo, porque nosotros no declaramos la palabra. Que Dios nos bendiga en esta noche. Si este pueblo ha vivido muchas cosas, yo llevo más de 30 años en este lugar y he visto muchas cosas, pero lo que más he visto han sido milagros, han sido proezas que Dios ha hecho. Y nosotros tenemos la garantía, hermana, de que podemos orar a este Dios vivo, podemos clamar a este Dios todopoderoso. Dice que Él se inclina a escuchar nuestra voz. Pacientemente esperé en Jehová, dice la palabra. Pacientemente. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Yo no sé los problemas que usted tiene, no sé en lo que usted está. No sé las preocupaciones que usted tiene. Pero esta noche el Señor te dice, no te canses de orar. Ora con fe. Ora creyendo que si Dios te dijo que lo iba a hacer, Él lo hará. Él lo hará. Dios no es hombre para mentir. Y si Él dijo que lo iba a hacer, Él lo hará. Uno espera las promesas del Señor, uno espera que el Señor les hable. Dice que si hubiéramos pecado, abogado tenemos. A veces el enemigo nos deja tirados en el suelo, pero el Señor dice que tenemos un abogado que es Cristo. Que no estamos solos, no caminamos solos. No podemos quedarnos tendidos.
Yo cuando ese día que ya me moría y no me moría, decía, Señor, por favor, ayúdame. Y oré al Señor, hermano. Oré y clamé, le dije, Señor, ayúdame, porque este problema me superó. Y el Señor me sacó en victoria. A lo mejor nos vemos en la iglesia, vimos los rostros apenados, preocupados, pero no se canse de orar el uno por el otro, porque somos importantes para el Señor. Usted es importante para el Señor, hasta el más pequeño, porque no hace diferencias. Yo no sé lo que usted está viviendo, pero el Señor esta noche te dice, no te canses de orar, no te canses de pedir. ¿Quieres un milagro? El Señor lo tiene. Si Él lo dijo, Él lo hará. Yo tengo la promesa de Dios que mis hijos van a volver. Ahora el problema, no sé cómo van a volver, pastor, porque la palabra está soltada. Yo pido misericordia, porque a veces que el que tiene más conocimiento se pone más terco, porque ellos saben todo, pues. Que el Señor nos ayude. Pero yo preguntaba, ¿estaremos preparados para recibir un pueblo que viene con distintas costumbres, con distintas mañas, con distintos vicios? ¿Me podré yo sentar al lado de la prostituta, del alcohólico, del drogadicto, del ladrón? ¿Me podré sentar al lado de él? Es que se me puede pegar el pecado. Que el Señor nos ayude esta noche. La palabra dice que el que robaba ya no robe más, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Póngase en pie.